Bienvenidos al país en donde eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Bienvenidos al país de las ilusiones, de los presos políticos, del circo, de la maroma y del teatro. Bienvenidos al país de las fosas clandestinas. Bienvenidos al país en donde nada es lo que parece. Hola, esto es Punto Cero. Yo me llamo Luis Cárdenas. Comenzamos. Bienvenidos a Punto Cero. Vamos a platicar de la prisión preventiva. ¿Qué diablos es eso? En este país, como en muchos otros, se puede meter a alguien a la cárcel sin que tenga sentencia. Tenemos dos. Una es la prisión preventiva oficiosa, que incluye un catálogo de delitos como delincuencia organizada o fraudes fiscales. Y otra es la prisión preventiva justificada. Delitos que no ameritarían que alguien esté en la cárcel mientras lleva su juicio, pero que el juez puede determinar que amerita estar en prisión tal individuo por distintas circunstancias, particularmente porque dicen puede fugarse. Bueno, pues hay un proyecto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estaría planteando realmente de facto la desaparición de estas famosas prisiones preventivas. El pasado miércoles, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador se manifestó al respecto. Porque hay dos reformas que quieren llevar a cabo en la Suprema Corte. Una es eliminar delitos considerados graves. Y otra por el mismo sentido, para que los jueces puedan dejar en libertad a quien ellos decidan. Inclusive se respalda esta postura presidencial por un comunicado firmado por la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica, considerando que eliminar la prisión preventiva oficiosa podría traer como consecuencia impunidad y que queden en libertad delincuentes a los que al Estado le ha costado mucho esfuerzo y recursos apresar. Y evidentemente, después de que el presidente López Obrador manifestó esta postura, marcó cuál será el tono del discurso de la 4T. Una de las principales corcholatas, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo esto. Creo que sería un grave problema. No solamente aumentaría la impunidad, particularmente en delitos de corrupción, sino que creo también que representaría un problema para la seguridad de las familias de la ciudad e inclusive para la violencia feminicida. Muchas veces es a criterio del juez y a propuesta evidentemente de la Fiscalía la definición de la prisión preventiva justificada, pero si ésta se elimina, representaría un problema de seguridad para las mujeres de la ciudad. Estoy convencida de ello. Y también en la conferencia del jueves, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, señaló lo siguiente. Aquí aprovechamos para comentar la importancia que tiene la prisión preventiva oficiosa, que se da para ciertos delitos graves del orden común, para delitos de delincuencia organizada y delitos financieros o llevados a cabo por servidores públicos. La prisión preventiva oficiosa opera de manera automática cuando se dan los supuestos de vinculación procesal de estos sujetos y no está sujeto al arbitrio del juez, es decir, cuando se lograr la vinculación por un delito de estas características como homicidio, feminicidio, violación, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, al momento que se acredita la vinculación, en ese momento la prisión opera de manera automática. En la oposición, o lo que queda de la oposición,
hablaron así. Es la voz del senador Damián Cepeda. Es un proyecto del ministro Luis María Aguilar que invalida unas reformas que se hicieron para prisión preventiva oficiosa en temas fiscales, pero que va más allá y da un paso que sería histórico para el país, atreviéndose a proponer la inaplicabilidad, es decir, que no se aplique un artículo constitucional. Esto en sentido práctico es que ese artículo quede sin efecto, que es el artículo 19 constitucional. Es decir, no le basta con decir que esa reforma de ley es inconstitucional porque no está esos delitos directamente en el artículo, sino que dice, a ver, de una vez por todas entrémosle al fondo del asunto y no apliquemos la prisión preventiva oficiosa en México. Y esto que va a escuchar es muy interesante, porque si bien muchas posturas del ministro Saldívar, del ministro presidente de la Corte, han sido más bien a favor de la 4T, hoy estamos frente a una postura que evidentemente choca con los mandatos y los deseos presidenciales. Vamos a ver en qué acaba esto. Escuche lo que dice el ministro Saldívar. Informo a la opinión pública que por acuerdo de este Tribunal Pleno los asuntos relacionados con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre. De cuenta, secretario. Sí. Nosotros tenemos competencia a partir de que se determina la intervención de delincuencia organizada. Tenemos una Muchas gracias. última. Ya me cansé. Muchas gracias. Hemos agotado todas nuestras preguntas. ¿Una más? Una. Ya me cansé, fue lo que dijo el entonces, en 2014, poderosísimo procurador Jesús Murillo Caram. Había acontecido el 27 de septiembre la tragedia que marcó la debacle del gobierno de Peña Nieto, la masacre de Ayotzinapa, el grito de los 43, el vivo se los llevaron, vivos los queremos. Murillo Caram se hizo cargo de la investigación y con una fanfarronería propia de su personalidad, habló en torno a una verdad histórica. Esto fue lo que dijo. Estos y muchos otros elementos aportados durante la investigación permitieron realizar un análisis lógico-causal y llegar, sin lugar a dudas, a concluir que los estudiantes normalistas fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos. Sin embargo, prácticamente a 8 años de la tragedia, el gobierno llegó a la misma conclusión de la verdad histórica. Y esto es muy duro, pero hay que aceptarlo. Los jóvenes fueron secuestrados por el crimen organizado y por instituciones estatales como la policía de Huitzuco, la policía de Iguala y la policía de Cocula. La otra cuestión es que los jóvenes fueron torturados, golpeados e incinerados, quemados, muertos. La otra cuestión es que fueron también encontrados sus restos en los alrededores del río Cocula. La diferencia entre la verdad histórica y la verdad presentada por la Cuarta Transformación radica quizá en la participación, o mejor dicho, en los temas de omisión, que pudieron haber llegado a tener los militares. Pero de ahí en fuera es prácticamente lo mismo. Sin embargo, necesitamos un chivo expiatorio. Los seres humanos tenemos que tener a quién culpar. Y hoy, el mejor chivo expiatorio se llama Jesús Murillo Caram. El otrora fanfarrón, el otrora altanero, el que dijo ya me cansé, el que señaló la verdad histórica, hoy está en prisión, acusado de tortura, de fabricación de delitos a través de la obstrucción de la justicia. Está acusado Jesús Murillo Caram también de temas que tienen que ver con desaparición forzada. Y si bien podría seguir su proceso en libertad, permanecerá en la cárcel. Este fue el momento, yo no diría de su detención, prácticamente de su entrega. Le doy lectura a los derechos. Lo sabemos. Listo. ¿Tienes ahí? Sí, aquí está. Espinoso es
Evidentemente vinieron reacciones políticas. Es López Obrador, presidente de la República, hablando sobre el caso. En el caso del procurador Murillo Karam, su detención, independientemente de declaraciones de los implicados, él mismo se inculpa. De acuerdo al informe y a la investigación de la Fiscalía, él sostiene, a ver si pones, esto es lo que dice el fiscal cuando le estamos informando a los padres. ¿Ya? Frente a la magnitud de los delitos cometidos el 26 y el 27 de septiembre de 2014 en Iguala, el Ejecutivo Federal en ese momento intentó soslayar la responsabilidad del Estado mexicano ante un crimen desmesurado y brutal y trató de adjudicarle la culpabilidad total de los hechos a las autoridades del Estado de Guerrero y a sus policías municipales, que eran parcialmente responsables. Pero la dinámica de lo que había ocurrido, que era imposible ocultar, se salió de su control y fue en ese momento cuando el Procurador General de la República, Jesús M., se presentó ante los medios y señaló lo siguiente: estamos preparando un equipo de investigación, se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos los responsables directos de esta investigación. A ver. ¿Se inculpó Murillo Karam? Bueno, es que lo que dijo Murillo Karam fue que él sería el responsable directo de la investigación, pero eso no es inculparse, eso no es fabricar pruebas, eso no es torturar, o sí lo es. Esta declaración, la que le voy a poner en este momento, es la razón por la que la Fiscalía, el gobierno de la 4T, tiene a Jesús Murillo Karam en la cárcel. En esto se basa todo, en que él en algún momento dijo esto. En este momento la Procuraduría está reforzando el grupo que ya en cooperación con el gobierno del Estado estaba trabajando desde hace unos días. Se trasladará el jefe de la Agencia de Seguridad, el director jefe de la Agencia de Seguridad y su servidor, que seremos responsables directos de esta investigación. Sin embargo, salieron algunos raspados como daños colaterales innecesarios. Omar García Harfuch, la estrella del gobierno capitalino, fue también señalado de participar en la masacre de Ayotzinapa. Omar García Harfuch tuiteó lo siguiente, durísimo mensaje para el fiscal Alejandro Gertz Manero. Dice Harfuch: rechazo la versión absurda de haber participado en una reunión para fraguar la verdad histórica. Ojalá quienes llevan las investigaciones detengan a quien les hizo daño a los jóvenes en lugar de arruinar vidas y reputaciones de los que sí hacemos algo por nuestro país todos los días. Harfuch también tuvo el respaldo de Claudia Sheinbaum. Omar García, desde que se integró al gobierno de la Ciudad de México, ha desempeñado un papel excepcional y varias veces ha dado la explicación de que él en ese momento no estaba en el estado de Guerrero, lo ha dicho públicamente en distintos momentos. Entonces, ahora he hecho una opinión y además es muy importante decir que en la Ciudad de México y desde que él se integra, porque además es un hombre íntegro, nosotros ponemos siempre por encima de todo el respeto a los derechos humanos y el trabajo que hacemos siempre es con base en las convicciones que tenemos. ¿Y usted qué opina, oiga? Sígame en mis redes, soy Luis Cárdenas, en @LuisCárdenasMX. Estoy en Twitter, en Facebook, en Quay, en TikTok, en todos lados. Quiero conocer su opinión. Regresamos con más. Sin importar las detenciones, sin importar el circo, la maroma y el teatro, este país sigue cargado de violencia. Y alguien se ha preguntado, ¿tiene que ver el choque generacional de los narcos más jóvenes con los narcos más viejos? Nación Criminal, con Oscar Valderas.
Cuando la sangre que corrió por Reynosa se secó al amanecer del 20 de junio del año pasado, los habitantes de aquella ciudad fronteriza intentaron entender qué había provocado que el crimen organizado en Tamaulipas asesinara a 15 personas sin relación con los grupos criminales de la región. La información que llegaba hasta los grupos de WhatsApp y que pretendía dar una explicación a esa violencia carente de sentido, apuntaba a un enfrentamiento entre 3 grupos armados en el estado. Los Escorpiones y los Ciclones, juntos, habían decidido atacar con saña a Reynosa para tomar el control del puente internacional PAR, que conecta México con Estados Unidos y cuyo control estaba en manos de los metros. Aquella versión sonaba extraña ante algunos habitantes de la ciudad. Escorpiones, Ciclones y metros pertenecían al mismo grupo, al Cártel del Golfo. Así que, ¿por qué querrían una disputa a muerte que atraería al Ejército y la Guardia Nacional si los 3 eran una especie de hermanos unidos por el mismo origen? La respuesta llegó días después, cuando aparecieron mantas en las principales ciudades fronterizas de Tamaulipas y publicaciones anónimas en redes sociales. El Cártel del Golfo anunciaba serias peleas internas que lo convertían en los hechos ya no en un grupo monolítico, sino en un grupo dividido en grupúsculos que ahora competían entre sí mismos. Sin liderazgos históricos como los cabecillas de la familia Cárdenas Guillén, el COS o Tony Tormenta, el Cártel del Golfo había perdido el mando único. Y como un clan que ha perdido a su patriarca, la descendencia peleó entre ellos llevando la violencia a niveles que jamás habíamos visto. Este fenómeno se ha repetido en todos los que eran los grandes cárteles de México. Los Zetas, por ejemplo, tras su extinción después de los embates del gobierno federal y del cártel de Sinaloa, se convirtió en el cártel del noreste, pero ya sin los jefes que ponían orden con un manotazo en la mesa. Quienes centralizaban las órdenes, la familia Treviño Morales, fueron detenidos o abatidos. Lo mismo pasó con el resto de los líderes con clave privada, es decir, los numerados. A falta de un jefe histórico, como el Z40, Z42 o Z3, la pelea por la estructura criminal desató una guerra interna que hoy tiene al grupo dividido. Por un lado, los Zetas vieja escuela, y por el otro, la tropa del infierno, cuya pugna ha generado una nueva ola de desapariciones forzadas en el noreste del país. Pasa también en el propio cártel de Sinaloa. Mientras Joaquín El Chapo Guzmán fue el líder indiscutible del grupo criminal, la estructura tenía un mando relativamente vertical que giraba órdenes y hacía de mediador entre los distintos grupos internos. Todos sometían sus intereses a las órdenes de Guzmán Loera. Sin embargo, su extradición abrió una lucha de poder que dejó al cártel sin liderazgo único. Los chapitos ahora pelean contra el brazo armado Flechas MZ que responde a Ismael El Mayo Zambada. Y ambos, a su vez, luchan contra el grupo de Damaso López por el negocio del cristal. Hoy el cártel de Sinaloa está fracturado y sus disputas internas generan violencia de Culiacán hasta Mazatlán. El cártel Jalisco Nueva Generación padece de una explosión similar de grupos armados en su interior. La supuesta enfermedad de Nemesio Ceguera Cervantes ha acelerado una sucesión por el trono que tiene enfrentados a 3 cabecillas: el Sapo, el Jardinero y el R, en una pelea en 2 pistas simultáneas, uno contra los rivales y otra contra los amigos. Nadie se salva y la violencia se dispara hacia todas las direcciones. Pasa en la familia michoacana, en el cártel de Juárez y en el de Santa Rosa de Lima. Hay una tercera generación de criminales, jóvenes y violentos, que han roto con la idea de un cártel único. Y ahora vivimos una etapa de decenas de brazos armados por el país que generan violencia contra propios y extraños. Y como la violencia es su forma de demostrar que tienen más madera de jefes que otros, ahora apuntan sus armas hacia nuevos sectores sociales. Ahí podría estar la respuesta a la pregunta: ¿por qué tanto ataque reciente a inocentes? La guerra contra el narco cumple 16 años desde 2022, una guerra en plena adolescencia y sin la guía de los liderazgos históricos. Una adolescencia que se antoja iracunda y peligrosa, la señal de que nunca debimos dejar que este engendro cumpliera 16 años. Síganos en Punto Cero, mi cuenta @Luis Cárdenas MX. Regresamos. Hola Luis, feliz día a ti y a todos los cinéfilos que siguen esta sección de recomendaciones de cine. Esta semana lleva la nueva película de un director al que yo le tengo mucho respeto desde su primera película llamada Get Out. Me refiero a Jordan Peele y la película tiene por nombre un título que es como casi darse un balazo en el pie. Se llama Nope. No, le pusieron en inglés. Nope, se quebraron la cabeza para ponerlo en español. Get Out me pareció excelente película. La siguiente, Us, me gustó pese a algunos extraños en pantalla, pero debo reconocer, por muy fan que sea de Peele, que Nope me decepcionó, pese a que hubo muchas cosas que me la hicieron soportable. Se presenta como una película de terror extraterrestre con la promesa que te hará brincar de tu asiento, pero la verdad es que el ritmo es inconsistente, cargado en aburridas ocasiones de imágenes que salen hasta sobrando.
Peele maneja 3 tramas conectadas con pincitas alrededor de la figura de un simio desquiciado. Y esto no da sino para un par de secuencias realmente aterradoras, en lugar de mantenerse en esa línea y hacer lo que mejor sabe hacer: relajar el miedo con un buen sentido del humor, cosa que, por cierto, sí tiene la película. Entonces, la que pudo ser la Señales de Jordan Peele quedó en un bienintencionado intento de terror extraterrestre. La película se adelante porque tiene una impecable fotografía nocturna que por momentos nos recuerda esos paisajes nocturnos de los años 80 que llenaban toda la pantalla, y que con Jordan Peele son un personaje más para lograr el suspenso y las pocas secuencias realmente aterradoras. Sobresale también el gore, sobre todo si eres fanático de la sangre a borbotones, y como dije antes, el inteligente y muy oscuro sentido del humor de Jordan Peele. Por cierto, Steve Yeun está simplemente maravilloso en su papel de cowboy. En resumen, Nope es, como dijo un querido amigo y colega crítico de cine, Eric Gallardo, es un churro simpático que, si vas con la idea de pasarte un buen rato en lugar de esperar que te aterren, vale la pena cada peso que pagues por verla, porque te vas a divertir. Y además, y es cosa de agradecer a Peele, esta vez no hay un discurso racista evidente ni en entrelínea. Simplemente los personajes son como son, sin un contexto que haga que haya sus pesares por una cuestión de raza. Eso no hay. Ahora bien, si la pueden ver en IMAX, visualmente la van a disfrutar muchísimo. Mi nombre, Saúl Arellano, pero me encuentran en redes sociales como Saúl Montoro, Instagram, Twitter y Facebook. Nos escuchamos la próxima semana y que tengan una muy buena función de cine. Bye bye. Pásela maravillosamente bien. Nos escuchamos y nos vemos la próxima semana, aquí en Punto Cero. Y lo espero todos los días en punto de las 6 en MBS Noticias. Bye bye.